Entonces, yo les bendiga a todos. Bienvenido a nuestra clase de Escuela de Evangelismo. Hoy vamos a hablar sobre cómo hacer el camino de salvación en 5 minutos. Y también vamos hablar sobre aqui, el camino de salvación en 5 minutos para que usted pueda evangelizar en 5 minutos y el movimiento de evangelismo bíblico. También vamos a hablar aquí de estos algunos puntos, 5 puntos del movimiento de evangelismo bíblico. Sean todos bienvenidos, vamos a alabar. Empezamos nuestra clase. Amém. Vamos alabar ao Senhor. Não tenho nada para oferecer, nada que te pueda sorprender, só coração quebrantado uma e outra vez. E não há nada que me enamore mais, nada que me apassione mais, só tu presença, só tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente. Digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, só corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti,
Amén. Entonces, que Dios bendiga a todos. Ahorita voy a cambiar la configuración aquí para el Zoom. Ok. Vamos a empezar entonces nuestra clase. Gloria a Dios. Vamos orar por la clase del día de hoy para que pueda llegar a nuestro corazón y que seamos bendecidos por la enseñanza y que podamos ser llevados a la práctica también de la palabra. Voy a pedir ahí. Hermana Dulce está ahí. Ora, hermana Dulce, por favor. Amén. Amado Dios, le agradecemos por este momento, porque usted predestinó este momento para aprender y comprender su palabra. Padre del cielo, es que esta palabra, mi Señor, nos enseñe, mi Señor, que nos abra los ojos, que debemos de ir a evangelizar, pero debemos ir preparados. Por eso usted preparó esta tarde, mi Señor, para aprender y escuchar su voz, amado Dios. Haz que esta palabra entre nuestros corazones, Padre, y que dé frutos y frutos al 100. Que no la dejemos para nosotros, Señor, sino que la compartamos, porque por eso estamos aquí, para aprender, para saber que solamente debemos de hablar de usted, de Jesucristo, y que nuestra plática, mi Señor, en vez de ser una plática, Padre, vacía, sea una plática, mi Señor, que evangelicemos, que ya no platiquemos, sino que evangelicemos en todo momento. Bendice al pastor Luis, mi Señor. Úsalo, capacítalo, mi Señor, que es un instrumento de honra, Padre del cielo, que sean palabras de usted, que de su palabra salgan palabras de bendición, que salga su palabra, mi Señor, como dice su palabra, una eficaz, que entra en nuestros corazones, que nos enseñe, mi Señor, que nos redarguya, que consuele, pero también que confronte. Padre del cielo, quita todo lo equivocado de nuestros corazones y ayúdanos, mi Señor, a tener nuestro corazón limpio, un corazón dispuesto para entender, comprender lo que usted quiere hablar, mi Señor, a su pueblo esta tarde. Bendice a mis hermanos, que se apresuren, mi Señor, a entrar, mi Señor, a esta clase, Padre, una clase donde va a ser usted enseñando, donde vamos a aprender cómo evangelizar, porque esto, mi Señor, es el principal, lo principal que usted quiere, que vayamos y que hagamos discípulos. Padre del cielo, gracias te doy por esta tarde en el nombre de Jesús, y gracias te doy por la oportunidad, mi Señor, que a apretar un botón podemos, mi Señor, aprender y escuchar su palabra. A ti sea la honra, la gloria y el poder. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, nuestra clase hoy va a hablar de evangelismo. Ya conocemos el camino de salvación, lo que muchos de nosotros estamos haciendo y los que todavía no están haciendo. Es muy importante que usted haga su camino de salvación, que haga de esto tu devocional diario. Entonces, todo cristiano tiene que hacer su devocional. Entonces, pastores, los líderes, hagan su devocional diario. Y ese devocional es el camino de salvación. Quien yo creo, deberían todos estar ahí haciendo su camino de salvación. Y ahí usted puede poner en el grupo el camino de salvación. Ese es el devocional diario. Entonces, cada pastor, ese es el movimiento de vida que va a generar movimiento de vida en nuestro corazón. ¿Cómo nosotros vamos a grabar, enraizar y naturalizar en nuestro corazón si nosotros no hacemos? Si nosotros no tomamos en cuenta ese mensaje. Cada versículo aquí tiene que estar grabado. Es interesante, pastor Duque y los otros pastores también, es un equipo de evangelismo. Ellos tienen, hay mínimo que cada uno tiene es 30 años de evangelio y de edad 70. Todos los días el pastor Duque me manda
su camino de salvación. Cuando yo olvido de hacer, Él me recuerda. Y todos los días Él manda. Tenemos un grupo de escuelas de evangelismo de los jueves también. Él manda ya un grupo de pastores de escuelas de evangelismo también, de maestros. Él manda allá. Entonces, esos pastores de 30 años de evangelio, yo también no tengo menos de 30 años de evangelio. Claro que yo soy de una generación que nació, no tengo 70 años, ¿verdad? Pero 30 años de evangelio sí yo tengo. Y aprendí ahí a amar a Cristo. Conozco muchas cosas de 30 años atrás del evangelio que quedaron gravadas en mi corazón, pero es porque aprendí desde chiquito el momento que había llegando un avivamiento en Brasil. Entonces, aprendí que el mejor camino es aprender el camino de salvación. Y usted también. Cada pastor necesita ser. Tiene que ser enseñado a los niños, los maestros, de semillitas, nuestros remanentes, con los adolescentes, remanentes adolescentes, con los remanentes jóvenes. Es eso que tenemos que enseñar, el camino de salvación. Cada pastor terminó, si tiene estudio bíblico, terminó el estudio bíblico, haga el camino de salvación, es lo que estamos haciendo. Terminó los jueves de estudio bíblico, camino de salvación. Y ese es este camino de salvación de 5 minutos que vamos a aprender hoy en la primera parte de la clase de escuela de evangelismo. Entonces, usted que todavía no está haciendo, ve que están subiendo allá, a veces uno ve que está subiendo nada más, nos hacemos así como, que está pasando, ¿no? Que hago de cuenta que nem veo, que nem veo. Não, suba tu caminho de salvação também, nesse tu devocional diário. E cada um de nós temos que fazer nosso devocional diário. Nada melhor que fazer um devocional diário que hable de la vitória. É interessante e importante você fazer todos os dias, porque esse é um movimento de vida. Quando as tinieblas avançam, quando deixamos de orar, quando deixamos de ler a Bíblia, de evangelizar e de congregarnos. Aí as tinieblas avançam contra nós, avançam contra nossas vidas. E nós não podemos deixar isso. Por isso, há que generar outra vez, sempre o movimento de vida, através da oração. E eu estou seguro que você ha visto, ha generado vida. E se você não se ha dado conta, hasta você que não se ha dado conta, han passado algumas coisas através deste evangelismo, ou del aposento alto, que nós tomamos nosso tempo para orar. Então, este tempo de oração nas manhãs, el aposento alto, ele genera vida. E hemos visto como as respostas de Deus han venido a través de las oraciones en las mañanas. Entonces, es imposible estar en esto, en Cristo, en solo Cristo, en este pacto, y no ver las respuestas. ¿También? También no podemos ser como el pueblo en el Egipto, que vio las respuestas y aún así ignoró y seguía murmurando, quejándose. Esto aí não é um movimento de vida. O movimento de vida é aprender a dar glória a Deus. Tu boca tem que dar glória a Deus, porque os hebreus en el desierto, ellos vieron la respuesta de la oración, pero se dieron de cuenta que no era. Entonces su corazón no estaba en el cielo. Veían las respuestas, pero no eran ciudadanos del cielo. Y usted es un ciudadano del cielo. Por esto usted sabe reconocer la respuesta de Dios. Entonces yo te bendigo en el nombre de Jesús, para que usted pueda ver la respuesta de Dios y ser grato al Señor. Amén.
Entonces, vai ser um pedido outra vez, abra seus vídeos, suas câmeras, e estén apontando aí o que nós outros estamos vendo na escola de evangelismo. Tá bem? Abra suas câmeras, porque você está estudando. Entonces, vamos ver el camino de salvación en 5 minutos. Esse caminho de salvação em 5 minutos é para que nós podamos usar para o evangelismo. É o simplificado. Esse aqui é para tu devocionar. Então, este caminho de salvação, este mais completo, é para o devocionar. E o caminho de salvação simplificado é para o evangelismo. Tá bem? Então, hoje vamos aprender a pôr em prática e, de hecho, cada pastor deve de agora llevar a iglesia a evangelizar los remanentes, los remanentes niños y semillitas, con los remanentes adolescentes y los jóvenes, y con toda iglesia ahora evangelizar. Entonces, el camino de salvación en 5 minutos. Juan 14:6 dice que Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Dios, el creador del cielo y la tierra, creó al hombre a su imagen. El hombre y la mujer originales fueron creados para ser felices solo cuando estaban con Dios. Sin embargo, fueron tentados por la serpiente, el diablo, y por lo tanto pecaron al desobedecer la palabra de Dios. Por lo tanto, dejaron a Dios, quien es la fuente de la felicidad fundamental. Como resultado, el hombre y la mujer pertenecen a su padre, el diablo. Entonces se tornó hijo del diablo y se han convertido en hijos del diablo. Entonces los hijos del diablo viven vidas infelices, con muchos problemas, mueren y luego se van al infierno. Ese es el problema del futuro. Dios, que ama al mundo, envió al Salvador. Entonces es el método de Dios. Se llama Jesús. Allá en Mateo 1:21. Jesús murió en la cruz y resucitó para tomar el título de Cristo. Como el verdadero rey, él aplastó la cabeza de la serpiente. Como el verdadero sacerdote, perdonó todos los pecados. Como el verdadero profeta, abrió el camino para encontrarnos con Dios. Y si aceptas a Jesucristo en tu corazón, te convertirás en hijo de Dios. Los hijos de Dios viven toda su vida con felicidad y luego van al cielo. El problema entonces del destino eterno del hombre es resuelto. Todo lo que tienes que hacer es aceptar a Jesucristo en tu corazón como tu Señor y Salvador. Y esa es la oración. Por favor, ora junto a mí. Ora conmigo. Dios vivo, soy un pecador. Fui separado porque fui engañado por el demonio, por Satanás. He vivido hasta ahora infeliz por los problemas de muchos, por los problemas en mi vida, por los muchos problemas en mi vida. En este momento abro la puerta de mi corazón. Acepto a Jesucristo, quien aplastó la cabeza del diablo, perdonó todos mis pecados y abrió el camino para encontrarme con Dios en mi corazón como mi Señor y Maestro. Oro para que el Espíritu Santo entre en mi corazón ahora mismo, en este momento, para hacerme un hijo de Dios y permitirme vivir el resto de mi vida disfrutando de la verdadera felicidad. Que el Espíritu de la verdad me guíe y obre en mi vida. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, ese es el paso a paso para hablar. Entonces, vamos ver aquí de manera rápida aquí este paso a paso. Yo voy a poner aquí el paso a paso. Entonces, nosotros entendemos, y ahí yo voy
Voy a usar los colores donde sea posible. Primer color. Entonces, Dios creó al hombre, primer punto. Dios creó al hombre con felicidad, perdón. Entonces, la Biblia dice que Dios creó al hombre y dio a este hombre felicidad. Só que Satanás engañó al hombre, él mintió, diciendo al hombre que él podía ser igual a Dios. Entonces, el problema fundamental del hombre es el engaño de Satanás, que trajo pecado y separación. Ese problema eterno que vino a la vida del hombre. Y esto convirtió el hombre, aquel hombre que era feliz, en una persona llena de infelicidad. Y esta vida infeliz não é solamente aqui, porque esta vida infeliz também lleva al hombre al infierno. E ele tem que encarar toda a eternidade en el infierno. Pero Deus, que ama al mundo, enviou a su Hijo. Ele enviou a Cristo Jesús. Ele é o Salvador, su nombre es Jesús. Ele, através de su muerte en la cruz y su resurrección, Él trajo la solución para la vida del hombre. Entonces, el Salvador, ese Salvador que es Cristo Jesús, solucionó el problema. A través de su muerte y resurrección, Él tomó el oficio de verdadero rei, verdadeiro sacerdote e verdadeiro profeta. Isso significa que, como rei, Jesus aplastou a cabeça da serpiente, que é o diabo. Como verdadeiro sacerdote, Jesus perdonou de uma vez por todas nossos pecados. E como verdadeiro profeta, Jesus abriu o caminho que nos lleva hacia el Padre. Entonces, Él solucionó el problema fundamental. Él resolvió esto en la cruz. Entonces, como verdadero rey, nada más cambiar aquí, como verdadero rey, Él nos dio victoria derrotando al diablo. Como verdadeiro sacerdote, Ele perdonou nossos pecados e, como verdadeiro profeta, ele abriu o caminho, quitando o problema da separação. Então, o problema fundamental foi resuelto através de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que yo debo hacer entonces para tener esta salvación? Yo debo ahora aceptar. El primer paso es aceptar a Jesús como el verdadero rey, sacerdote y profeta. Entonces, lo que yo debo hacer para tener la vida eterna es aceptar. Yo necesito aceptar y tener Jesús en mi corazón. Y a partir del momento que yo tengo a Jesús en mi corazón, yo acepto, confieso mis pecados, invito a Él para vivir en mi corazón. Entonces, y en este momento, tiene que ser ahora, entonces Él entra en mi vida, Él me hace un hijo de Dios, Él me da felicidad y Él me da la ciudadanía del cielo. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Esta oración. Abre, por favor, aí su micrófono e vamos orar. Eu abro e você vai repetir. Vai ser na oração semelhante à que vimos. A dizer assim: Deus vivo, Señor vivo, Dios vivo, Dios soy un vivo, pecador.
Soy un pecador. Me apartei de ti porque fui enganado por Satanás. Que fui engañado por Satanás. Me aparté de ti. Hasta ahora he vivido na vida de muitos Hasta problemas. ahora. Hasta ahora he vivido una vida de muchos Hasta ahora problemas. en estos problemas. Muchos En problemas. este momento, abro a porta de meu coração. Abro la puerta de mi corazón. Acepto a Jesucristo, Acepto a Acepto a Jesucristo, quem destruiu a obra del diabo, Destruyó toda la obra el del diablo, diablo. perdonou mis pecados Perdonó mis pecados. e abriu o caminho para encontrar-me com Deus, y abrió el Abrió mi camino camino para encontrarme con Dios como o maestro de meu coração. como el maestro de mi corazón. Agora mesmo, ahora mismo. me Ahora haga um hijo de Deus. Me haga un hijo de Dios Con Dios. Hijo de Me Dios. permita disfrutar da verdadeira felicidade. y me permita Felicidad. 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 Que o Espírito da verdade me guie El Espíritu de la verdad me guía. e obras em mim. Me guía sobre mí. sobre Em nome mí. de Jesus oro. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Entonces, ahora todo aquel, ahora que usted ha aceptado a Jesús como tu Señor, como el Señor de tu vida, el verdadero Rey, el verdadero sacerdote, el verdadero profeta, usted es un hijo de Dios. Tiene esta felicidad porque Jesús ha solucionado todos los problemas. Y usted ahora es un ciudadano del cielo. Amém? Então, estes são os passos para o caminho de salvação simplificado, tá bem? Tarefa imediata. Você vai agarrar seu quaderno, aquele quaderno que você usa para fazer seu caminho de salvação. E o quaderno que você usa para apontar aí, apontar todo o que nós falamos na escola de evangelismo. Nós vamos praticar, tá bem? Eu vou fazer aqui na pizarra e você vai fazer aí em seu quaderno. Depois eu vou fazer também em meu quaderno para que podamos fazer juntos o caminho de salvação simplificado e depois você vai fazer seu fórum. Seu fórum vai ser o caminho de salvação, tá bem? Então, primeira coisa vamos fazer, aí em tu quaderno, nós vamos fazer. Todos, eu mandei no grupo nosso manual. E no manual tem algumas hojitas já em branco aí, además com a forma de la cruz. ¿Para quê? Para que você pueda praticar como evangelizando a alguém. Tá bem? Então, se alguém tem o manual, é página 22, onde é o caminho de salvação já simplificado para evangelismo. Quem também tem a 23, tem as hojitas para que você possa praticar evangelizando, hablando com alguém, haciendo seu caminho de salvação rapidamente. Vamos treinar agora haciendo desde zero. Ok? Vamos abrir aqui a pizarra. Deixa nada mais encontrar onde é. Ver se me acuerdo. Onde está a pizarra? Se não, eu hago aqui na mão mesmo, sem problema. Ok. Eu me olvidei de onde está a pizarra. El pizarrón já não me aparece aqui para mim. Alguma coisa de las duas.
Pero senão não é problema. Hacemos aqui ahora. Com os quadritos. Eu não encontro. Pero vamos hacer entonces aqui com os quadritos, ¿está bem? Entonces, vamos a hacer juntos aí. Usted vai hacer em seu caderno, el caderno de usted, mientras eu vou haciendo aqui. Entonces, a primeira coisa que usted vai hacer é uma linha. E usted vai escrever o primeiro ponto, ¿no? Que é Deus. Um minuto. Vou cambiar de color. Aqui não é tão rápido, porque é na computadora e eu vou ensinando pouco a pouco, passo a passo. Ok. Então, Deus, Ele criou al hombre. E este homem foi criado, o homem foi criado com felicidade. Vou poner aqui. Aí você vai fazendo seu caderno. Haga a linha primeiro, você vai poner de um lado na ponta Deus, de la outra ponta homem. Então, este homem foi criado, por el espaço que eu vou poner, este homem foi criado feliz. Então, o homem foi criado feliz. O problema do homem foi que Satanás enganou ao homem, enganou Adão e Eva. E Satanás, então, tomou o lugar no coração do homem, roubando do homem esta felicidade e traindo o pecado. O pecado trajo muerte. O homem se tornou, então, condenado a uma eternidade sem Deus, porque isto o separou de Deus. Então, isso trajo separação. Então, o problema fundamental do homem, o problema da infelicidade do homem, não é a falta de comida, nada disso. A infelicidade do homem vem por causa deste problema. Esse é o problema fundamental. Satanás, que entrou no coração do homem, tomou o centro do coração do homem, o pecado que trajo muerte a la vida do homem e separou este homem de Deus. E que é o que passa com este homem? Ele se tornou hijo del diablo. A Bíblia vai dizer allá em Juan 8:44. Por isso é importante que você haga sempre seu caminho de salvação completo, porque vai saber todos os versículos. E o homem se tornou hijo del diablo. Então, por tornar-se hijo del diablo, o que vino a la vida del homem foi infelicidade. Então, este homem que um dia havia sido criado para ser feliz, este homem que um dia havia sido criado para ser feliz, então ele se torna infeliz. Então, a infelicidade entrou na vida do homem. Pero esse não é o único problema. O problema na vida do homem não é solamente ser infeliz. O problema também é que agora o destino final e eterno do homem, de los hijos del diablo, é o inferno. O homem sem Deus não solamente é infeliz nesta vida, ele também se torna eternamente infeliz e separado de Deus, pero en el inferno. Pero Deus tem a verdadeira solução. E por amor ao homem, ele enviou o Salvador. O nome deste Salvador, na Bíblia vai dizer que ele se chama Jesus. E a Bíblia também nos diz, em Mateus 1:21, que Jesus, ele livraria su pueblo de sus pecados. Então, se o pecado nos hizo infeliz,
sendo livres del pecado, del problema fundamental, podemos ter outra vez felicidade. Jesús, ele murió a través de su muerte en la cruz. Jesús, ele solucionou todos os problemas. Ele dijo, já está todo consumado, todo está hecho. ¿Qué es lo que está hecho? Ele derrotou Satanás, el pecado, e abriu o caminho para que não estejamos mais separados de Deus. Pero ele não permaneceu muerto, ele ressuscitou. Então, houve resurrección. Entonces, Jesús, él resucitó de los muertos. Él venció la muerte, él venció Satanás, él venció el pecado y abrió el camino. Y él usó ahora, él es el Cristo, ese es el oficio. ¿Por qué? Porque él es el Cristo. Cristo es el ungido. Y este ungido, él es rey, o verdadeiro rei, e solamente o rei Jesus pudo vencer a Satanás. Também ele é o verdadeiro sacerdote. En el Antigo Testamento, solamente os sacerdotes podiam fazer expiação através do cordeiro, matando o cordeiro, para o perdão de los pecados de aqueles que levavam su sacrifício. Jesús é o verdadeiro sacerdote. Ele é o único capaz de nos perdonar para sempre. E ele também é o verdadeiro profeta, porque o profeta abria caminho para que os homens se encontraran com Deus. Então, Jesús, verdadeiro rei, el Cristo, verdadeiro rei, derrotou a Satanás. Que é o que ele hizo? A Bíblia diz allá em Gênesis 3:15 que ele iria aplastar a cabeça da serpente. Quem é a serpente? Satanás. Então, ele aplastou a cabeça de Satanás, derrotando o diabo. Ele perdonou como verdadeiro sacerdote nossos pecados. E ele é o caminho. Como verdadeiro profeta, não solamente abriu o caminho, ele é o caminho. É yendo a Cristo Jesús que nós temos esta vitória. Então, que hizo Cristo Jesús? Allá en la cruz, ele venceu a Satanás, al pecado, e abriu o caminho para que não estejamos mais separados de Deus. Então, Cristo é a solução a todos os problemas. A pergunta é, então, como eu posso receber esta salvação, toda esta verdade de Cristo em minha vida? Eu necessito aceitar. Jesus tem que estar. Opa, por que não queda? Então, ahorita, vou tentar outra vez. A ver se vai quedar. Não. Algum secreto aqui. Ah, listo. Jesus, ele tem que viver em meu coração. Então, como Jesus vive em meu coração? Através de la aceptação. Então, eu acepto a Jesus em meu coração, em minha vida. Você quer aceitar a Jesus em sua vida, em seu coração? Então, haga esta oração comigo. Senhor Jesus, eu sei que sou um pecador. He vivido hasta ahora uma vida de muitos problemas, porque fui engañado por Satanás. Reconozco que tu eres o verdadeiro rei, o verdadeiro profeta e o verdadeiro sacerdote. Como verdadeiro rei, has aplastado al diabo, vencendo al diabo, ha perdonado de uma vez por todas mis pecados e abriu o caminho hacia Deus.
Ahora mismo yo abro mi corazón. Haz de mí un hijo de Dios. Y que el Espíritu de la verdad me haga vivir la verdadera felicidad. En el nombre de Jesús oro. Amén. Entonces, esa es la oración de aceptación. ¿Qué es lo que pasa entonces cuando yo acepto a Cristo? Si antes yo era un hijo del diablo, ahora yo soy un hijo de Dios. Entonces, como hijo de Dios, aquella felicidad que Satanás había robado, ya no tengo más infelicidad, porque Jesús es la solución a todos los problemas. Y este Jesús me dio otra vez, me devolvió la felicidad. Ahora yo soy un hijo de Dios. Tengo la ciudadanía del cielo. Mi destino ahora ya no es más el infierno. Yo soy un hijo de Dios y vivo para siempre con Él. Gloria a Dios. Ahora yo voy a hacer mi camino de salvación. ¿Ok? ¿Todos entendieron? ¿Alguna duda? Entonces ahora voy a hacer el camino de salvación aquí. Vamos a intentarlo así de una manera práctica. Dejar de compartir aquí. Entonces usted ya está haciendo ahí, ¿verdad? Entonces vamos aquí al cuaderno. Yo sé que usted ya hizo su camino simplificado, pero ahora nosotros vamos a hacerlo también en el cuaderno. Entonces prepara ahí su cuaderno y lo vamos a hacer. ¿Está bien? 5 minutos. Es un camino de salvación que se hace en 5 minutos. Hola, ¿cómo estás? ¿Usted quiere ser feliz? Yo voy a decir quién es quien nos hace feliz. Dios. Vamos a intentar aquí mejorar el enfoque. Dios, Él creó al hombre. Y Él creó al hombre con felicidad. Entonces, este hombre, creado por Dios, es feliz. Solo que hay un problema. Satanás, el diablo, él engañó al hombre. Y hizo con que entrara el pecado en la vida del hombre. Y por consecuencia hubo una separación de Dios. Y aquel hombre que antes havia sido criado com felicidade, este homem, por pecar, haver escuchado a Satanás, ele se tornou hijo del diablo. A Bíblia vai dizer allá, a própria Bíblia diz, Juan 8:44 vai dizer que o homem, ele é um hijo del diablo, porque todo o que o diablo hace, o homem de Deus também nasce. E isso significa que ele se tornou infeliz. Ele perdeu sua felicidade. Pero isso não é o único problema. Não é solamente ser infeliz nesta vida, porque o homem sem Deus, ele se vai ao inferno. Esse é o problema do futuro. E además de ir ao inferno, como está já em Lucas 16, del 19 al 31, ele também deixa uma herência para seus hijos, e os hijos também hacen lo mismo que ele, separando-se de Deus. Eu me equivoquei aqui porque puse no lugar equivocado, verdade? Vamos fazer outra vez aqui, porque eu me equivoquei em la posição aqui. Olvidei uma linha. Então, Deus, el hombre,
Só vou corrigir aqui. Feliz. El problema que es el diablo o Satanás, el pecado y la separación. Ok, había faltado esta línea. Y esto hizo entonces que el hombre se tornara hijo del diablo. Y este hombre es ahora infeliz. Y el destino de él es el infierno. Ese es el problema del futuro. El hombre sin Dios se va al infierno. Pero Dios, Él ama el hombre y Él providenció una solución. El método de Dios es el Salvador. El Salvador nos salva de nuestros pecados. Su nombre es Jesús. Mateo 1:21 dice que Jesús vino para liberar su pueblo de sus pecados. Jesús, Él murió en la cruz. Y cuando Él murió en la cruz, Él también no quedó allá, Él resucitó. Entonces, el método de Dios es la resurrección. Y venciendo la muerte, Él se vino como el Cristo. Y como Cristo significa ungido, Él es el verdadero Rey. También es el verdadero sacerdote y el verdadero profeta. ¿Qué significa esto? Como verdadero rey, él venció y derrotó al diablo. La Biblia dice que él aplastó la cabeza de la serpiente. Es una promesa allá de Génesis 15. Él perdonó todos nuestros pecados. Entonces, resolvió el problema del pecado. Y Él es el camino. Juan 14:6. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Él quitó esta separación que antes había del hombre. Pero entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer para ser salvo? Para heredar toda esta verdad. Yo necesito aceptar. Es a través de la aceptación. Cristo tiene que vivir en mi corazón. ¿Cómo yo hago esto? Haciendo una simple oración. Señor Jesús, yo he pecado, me aparté de ti porque fui engañado por Satanás, pero reconozco que tú eres el verdadero rey que aplastó el diablo, verdadero sacerdote que perdonó mis pecados, verdadero profeta que abrió el camino. Abro mi corazón, vive en él, haz de mí un hijo de Dios. Y ahora, dame otra vez la verdadera felicidad a través de este espíritu de verdad. En el nombre de Jesús yo oro. Amén. Amém. Ahora, como perdonado, aceptando a Cristo, confessando mis pecados, evitando agora eu sou um hijo de Deus. E se antes eu era infeliz por causa do pecado, Ele me regresa a mi felicidade. E melhor que esto é que agora eu já não vou mais al inferno, agora eu vou al cielo. Muy bien. Ahora usted es un hijo de Dios que disfruta de toda bendición como un hijo de Dios. Amén. Ese es el camino de salvación, el simplificado. Déjame intentar hacer algo aquí. Es el camino de salvación simplificado para que usted pueda hacer ahí en 5 minutos. En 5 minutos, usted lo puede hacer y llevar a alguien a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Ponerle en práctica.
Entonces, ese es el camino de salvación simplificado. Ahora, si usted tiene ahí un poquito de, si usted tiene un poquito o no tiene mucho tiempo también, el día está muy, con muchos compromisos, también puede utilizar este camino de salvación, subir al grupo también, este camino de salvación también más simplificado y usar el camino de salvación completo como um devocional, porque isso vai quedar gravado, enraizado e naturalizado em seu coração. E o caminho de salvação para evangelizar em 5 minutos também você pode usar para ele evangelismo. O que vamos fazer agora, pastores? Generar esse movimento de vida, levar a igreja ao evangelismo. Esse é o coração de tudo o que estamos ensinando na escola de evangelismo, todo o movimento que estamos fazendo na igreja. Então, todos os dias temos que fazer. Pastores, haga seu caminho de salvação, suba ao grupo, ensine na igreja. Por exemplo, vai ser estudo bíblico. Terminou? Termina com o caminho de salvação simplificado. E vamos levar a igreja a evangelizar através disso. Como você vai ser? Haciendo todos os dias. Quanto mais você haga, mais gravado, enraizado e naturalizado. Essa é a maneira que você pode evangelizar. Quando alguém escute isto, que chegue na igreja, é o mesmo mensagem. E ele vai saber, eu já havia escutado isto. Eu escuto isso todos os dias. Meu pastor, o líder, faz isto todos os dias. Então, queda gravado, enraizado e naturalizado em los corazones. Amém? Então, ¿qué vamos a hacer ahora? Práctica. 3 pessoas que puedan hacer ahí su camino de salvación. 3 pessoas que puedan hacer su camino de salvación simplificado e evangelizar através disso. Se você está solito, agarra com uma mão e hace com a outra. Aí pode ser como hice eu. Se você tem alguém de seu lado aí, pode pedir que te ajude apoiando aí lá seu celular e com isto queda mais fácil. Pero 3 pessoas. Quem vai ser seu caminho então de salvação? Eu pido, abra suas câmeras. Todos estão com as câmeras apagadas. Eu pido para encender e põe aí que me vai iniciar o vídeo mais tarde. Inicia de uma vez. Vocês estão na escola de evangelismo. Então, os 3 que vão nascer, quem? Ahí está el mío, pastor. Ya lo hice ahorita que lo estaba usted haciendo. Ok, pero ahora usted va a ser en vivo, assim como eu hice. Como se estuviera evangelizando a alguien. ¿Puede hacerlo? Hermano Socorro. No se vaya, hermano Socorro. ¿Quién? Ok, já que não há nadie, eu vou apontar. Daquela maneira que nós já sabemos. Então, o primeiro que vai fazer aí seu caminho de salvação vai ser Mireia. Qualquer coisa, Jamilete, da pastora Tere, te ajudando aí, gravando com a câmera, e vai dar certo o caminho de salvação. Depois de ela, quem vai ser seu caminho de salvação simplificado vai ser a Raciela aqui. Não está. Elizabeth. Está aí, Elizabeth?
Después de Mireia va a ser Elizabeth. Adelante, Mireia. Adelante. Estamos vendo a ti, oh, Jamile. Bueno, aquí pues Jamile, Dios, quem está aparecendo não tá gravando su... Tem que voltear a câmera aí, Jamile. Onde está Mireia? Ya Que eu estamos estou ya. vendo Jamile. Ah, Jamile está em sua câmera. Estoy en el mío. Ajá. Ah, ok, Mireia. Agora sim. Graças, es que eu estava... Adelante. bueno, aquí yo entendí que Dios creó al hombre con felicidad en el principio, ¿no? Y aquí hubo un problema. El problema pues fue Satanás como tal, que Satanás engañó al hombre, lo engañó, ¿no? Y el hombre por desobediente, se podría decir, entró el pecado, ¿no? En la vida del hombre a través de la desobediencia, ajá, pecado. Y esa desobediencia pues causó una separación, ¿no? Separación de Dios con el hombre, es decir, ya no era felicidad como tal, sino que aquí pues el hombre entró en un estado de infelicidad. Ay, yo dibujo pésimo. Infelicidad, y entonces aquí el estado ahora del hombre pues era la infelicidad, ¿no? Infelicidad, pero esta infelicidad no es tanto como tal el problema, sino que el problema está en que ahora el hombre, su destino ahora es directamente al infierno, al infierno. Y, pero dice que Dios amó tanto al hombre que mandó a Jesús, a su único hijo, a El morir en la Salvador. Ahí es cruz. el Ajá, Salvador. ajá, Jesús el Salvador, a morir en la cruz, ¿no? Pues para que todo aquel hombre que estaba en este estado de infelicidad creyera en Jesús, pues tuviera vida eterna, ¿no? Y Jesús, pues como dice la Biblia, ¿no? Que él no se negó a ir a la cruz, sino que se entregó a sí mismo, ¿no? Y aquí, pues Jesús resucitó, hubo una resurrección, él resucitó. Y pues aquí eh, solo Cristo, ¿no? Solo Cristo pues es la solución, ¿no? A este problema de infelicidad. Y aquí vemos que pues Jesús como rey, Puede él poner Cristo venció ahí, Cristo al final. a Cristo, ujú, Cristo. Y Cristo es aquí el verdadero. Cristo es el verdadero rey. Cristo, el verdadero rey. Como verdadero rey dice que venció a Satanás, ¿no? Que aplastó la cabeza de la serpiente y por lo tanto lo venció, Puede poner ahí aplastó. aplastó. Ujú. Y también Cristo dice que es el verdadero sacerdote porque Él nos perdonó, o bueno, Él es el único que tiene esa autoridad de perdonar pues todos los pecados, ¿no? Del hombre como verdadero sacerdote.
perdonó. Y Cristo es el verdadero profeta, porque dice la Biblia que Él abrió el camino y no solo abrió el camino, sino que Él es el camino para llegar a Dios el Padre, ¿no? Y restablecer nuevamente, pues, esa comunión con Dios, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo o cómo una persona puede aceptar a Jesús? ¿Cómo yo puedo tener esta salvación? Pues aceptando a Jesús, ¿no? En nuestro corazón. Aceptando a Jesús en mi corazón como único Señor y Salvador. Nada más que ahí, no necesita escrever esto. Ajá. En esta parte, nada más usted va a hacer aceptar es en medio ahí, después de abajo de Cristo, aceptación y el corazón. Aquí es aceptación. Así. ¿Y cómo yo hago para aceptar? Pues a través de la oración, ¿no? Aceptando a Jesús en nuestro corazón. ¿Puede orar? Sí. La oración es, bueno, Dios vivo, soy una pecadora, fui separada porque fui engañada por el demonio, he vivido hasta ahora infeliz por los muchos problemas en mi vida. En este momento abro la puerta de mi corazón, acepto a Jesucristo, quien aplastó la cabeza del diablo, perdonó todos mis pecados y abrió el camino para encontrarme con Dios en mi corazón como mi Señor y Maestro. Oro para que el Espíritu Santo entre en mi corazón ahora mismo, en este momento, para hacerme una hija de Dios y permitirme vivir el resto de mi vida disfrutando de la verdadera felicidad, que el Espíritu de la verdad me guíe y obre en mi vida. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y ahora que yo acepté, ¿cómo es mi condición? Pues ahora mi condición es pues un hijo de Dios, ¿no? Soy un hijo de Dios y esta infelicidad que estaba acá, pues Jesús la vino a restaurar, ¿no? Y ahora pues podemos ser felices siendo hijos de Dios y ahora el destino que teníamos acá, que pues era el infierno, ahora en Jesús, pues nuestro destino es ser ciudadanos del cielo. Amém. Vamos dar um aplauso a Mireia e a Cristo. Amém. Solo Cristo. ¿Alguien quiere hacer? ¿Alguien más quiere hacer? Su camino de salvación, el simplificado. La última persona. Pastor, Ah, yo me disculpo, es que no puedo hacerlo. Lo que pasa es que viene con Joshua al doctor, pero me hubiera gustado hacerlo, pero no hay cómo. Apenas vamos saliendo. Desde antes que empezar, va a ser poner en el grupo ahí, entonces. ¿Está bien? está bien. Assim como a hermana Socorro também. Felicidades, hermana Socorro. E também isso mientras estava aí, você estava haciendo. Então, ¿qué usted va a hacer? La tarea de hoy, esto sí es para todos. Va a subir al grupo, va a hacer ahí el simplificado, saca una foto y sube al grupo, también al grupo de Escuela de Evangelismo. También, entonces, Escuela de Evangelismo, usted sube al grupo su camino de salvación simplificado. Solo lo que usted ya hizo, necesita hacer un video, nada de esto, no.
y va a practicar eso todos los días. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Ese es el corazón de todo lo que estamos hablando. El corazón. Si usted arranca esto, ¿qué pasa si usted arranca su corazón? Va a morir. Ese es el corazón del mensaje del Evangelio. Entonces, cada pastor tiene que generar este movimiento de vida en el corazón de sus ovejas, así como yo he hecho con cada uno de ustedes aquí, hacer lo mismo en nuestras iglesias, para que eso genere vida y para que cada uno pueda también practicar lo que estamos aprendiendo. Ese es el camino de salvación simplificado, ¿está bien? Todos los días usted tiene que hacer su devocional. Aquí dentro de esto, todos los días usted puede hacer su devocional. Imagina todos los días saber, yo soy un hijo de Dios, tengo victoria con Cristo Jesús. Ese es el mensaje. Jesús es el Cristo, la solución a todos los problemas. Hágalo. Hazlo todos los días. Todos los días necesitamos predicar el Evangelio, aprender el Evangelio, porque todos los días lo olvidamos. Vamos a leer ahí, por favor. Vamos a leer allá. Filipenses 3:1. Filipenses 3. Lo demás, hermanos, gozados en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Amén. Ay, disculpen, es que no puedo ver bien todavía. Sí, también, hermano Socorro. Gracias. Entonces, para mí no es molesto escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguro. Entonces es la seguridad que tenemos. ¿Cómo yo puedo tener felicidad todos los días y disfrutar de esta felicidad todos los días? Como un hijo de Dios, si usted todavía no disfruta de esta felicidad, usted necesita disfrutar. Mira, los hebreos en el desierto tenían todos los días el maná de Dios, la providencia de Dios, pero ¿por qué ellos no disfrutaban? Porque no estaban seguros de serem hijos. Ellos se veían como esclavos. Y la Biblia dice que ya no somos esclavos, que ahora somos hijos y amigos de Dios. Entonces, usted tiene que disfrutar todos los días. Si usted no ha disfrutado, solo quedó grabado en tu mente y no en tu corazón este mensaje, usted tiene que disfrutar en su mente y en su corazón. Todos los días disfrutar de Cristo Jesús. Entonces, a mí no me es molesto escribirles las mismas cosas y para vosotros es seguridad. Entonces, haga su camino de salvación. Pasó todos los días, sí. Es mejor, mucho mejor disfrutar todos los días de este mensaje que todos los días estar siendo atormentado por problemas que ya fueron solucionados en la cruz, pero como no vivimos como hijos de Dios, esos problemas continúan. Entonces yo oro para que usted sea este evangelista. La oración que vamos a hacer todos los días, después yo voy a pasar esa oración, es para que usted sea el apoyo de su pastor en la evangelización mundial, para que usted sea este evangelista que irá ganar las naciones, las 237 naciones, las 5,000 tribus, y que usted sea también aquel que va orar para que usted levante sus remanentes que van a ganar
las nuevas generaciones. No se olviden, el camino de salvación, nuestro devocional diario, es el corazón de todo lo que predicamos, todo el mensaje que tenemos en nuestro púlpito, todo el mensaje que tenemos es este. Entonces, pastores, prediquen esto. Usted puede predicar de toda la Biblia, tiene que predicar toda la Biblia, pero al aplicar es el camino de salvación para generar un movimiento de vida. Ahora, el movimiento que hay en nosotros, como cuando fuimos vivos, recebemos vida de Cristo, después de ser perdonados por causa de nuestros delitos y pecados, es vida. El movimiento generado ahora es el movimiento de vida, en el nombre de Jesús. Amém? Entonces yo oro para que usted sea aquel que va a estar al lado de su pastor, como hizo Josué al lado de Moisés. Yo oro para que usted sea este evangelista para las 237 naciones, las 5,000 tribus. Usted, como aquellos que ya tienen más experiencia, más años en el evangelio, los ancianos de la iglesia, sean aquellos que irán ahora dedicar su vida para enseñar los más nuevos. Y yo oro para que sea usted levantando, entrenando y preparando estos remanentes que irán ganar las futuras generaciones. En el nombre de Jesús. Amém. Amém. Que Deus me lo bendiga e disfrute de Cristo Jesús todos os dias disfrute